en esta casa iban a levantar muchos que iban a estar en posesión de eminencia. Porque se va a cumplir la palabra, hermanos. Porque en su palabra dice que nosotros no seremos cola, sino vamos a ser cabeza. Eso es lo que el Señor ha prometido, pero muchos no creen, hermanos, en la palabra del Señor. Por eso, cuando Jesucristo entró predicando el Evangelio, dice el reino, él no tenía un conocimiento que Juan el Bautista estaba preso. Dice que él entró predicando el Evangelio del reino. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice, arrepiéntase, conviértase y crea en el Evangelio. Entonces el Evangelio tiene poder, hermanos. Este parece un libro cualquiera, para cualquiera es un libro más, pero no saben el contenido que hay en esto. Su palabra es viva, es eficaz. Su palabra es espíritu, su palabra es verdad y cambia y transforma, hermanos. Nosotros somos testimonio de lo que ha hecho el Señor. Como decía un hermano, decía que se conoció como una que era mi secretaria en ese entonces, que me había lavado la cabeza. Claro que nos lavó la cabeza. Claro que tenía. Porque nuestra mente estaba corrupta, corrompida, llena de maldad, llena de pensamientos malos, sentimientos malos, lleno de hipocresía. Pero la palabra comienza a limpiar, comienza a santificarte, comienza a darte una dirección, un norte, y comienza a gobernar todo tu ser. Eso es lo que hace la palabra. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz, es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, y que discierne los pensamientos y arranca todo lo que hay dentro de él. ¿Cuántos creen, hermanos, en palabra? Y nosotros estamos contentos porque a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias, el ataque que esta iglesia está recibiendo en estos últimos tiempos, hay un ataque que ustedes no se imaginan, hermanos, que estamos enfrentando, afrontando, pero creemos en un Dios todopoderoso. Porque la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. Dice en su palabra que si nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, y no está el Señor de la obra, vana es nuestras fuerzas. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero sé que tenemos que pasar todos esos procesos, hermanos, para que esta iglesia sea levantada, porque nos está preparando, nos está formando en el carácter que el Señor quiere llevarnos a una posesión en la cual esta iglesia que es pequeña, pero luego va a ser grande, hermanos. Va a ser una iglesia grande. Yo lo creo, porque he recibido las promesas en su palabra, nos han profetizado y sé que esta iglesia va a ser grande. He visto en una visión hermosa cuando estaba orando en la oración, y le digo a mi esposa, mira, vi esta visión, que se llenaba, había colas para entrar aquí, y la gente salía como levantando su silla de ruedas, y decir que el Señor va a manifestar su gloria, su poder, gente que va a ser sanada, los endemoniados van a ser liberados, van a ser libertados, porque eso nos enseñó el Señor a ser discípulos, para enseñar, para predicar su palabra, echar fuera los demonios, sanar a los enfermos, poner las manos en los enfermos. Pero tienes que activarte, hermano, tienes que buscar la presencia de Dios. Dios no va a hacer nada, como veníamos conversando con mi familiar, a quien le doy gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Está aquí mi hermano Lucho, es uno de mis hermanos, él es el cuarto de mis hermanos, y ha venido con su esposa, y ella está pasando por un proceso de enfermedad, y Dios tan todopoderoso conoce su necesidad, pero uno tiene que provocar que el Señor haga la obra, que el Señor pueda manifestar su poder, porque el Señor vino a traer libertad a los cautivos, a los oprimidos. Dice, vino a sanar a los enfermos. Esa fue la comisión de nuestra iglesia. Dice que el reino de Dios no solamente consiste en palabras, hermanos, sino en el poder de Dios, pero no se está manifestando porque la iglesia se ha refugiado solamente en la palabra, en un conocimiento solamente intelectual, pero no ha bajado el corazón. Es el Espíritu Santo, pero hay que provocar, hay que buscar, hay que pagar un precio. Como decía el pastor Juan, aquí le tengo un gran aprecio. Yo le venía orando al Señor, decía, Señor, conéctame, Señor, con alguien que me lleve a crecer, Señor. ¿Con quién me voy a, Señor, a juntar en este tiempo? Yo venía orando y decía, ¿por qué el Señor por qué el pastor Juan no me llama cuando
tiene tiempos de ayuno prolongados. Yo anhelaba, hermanos. Pero ese es el tiempo del Señor. Y puedo ver la mano poderosa de Dios. Cuando uno va con un corazón dispuesto, Dios manifiesta su poder, transforma, cambia, libera, trae sanidad, pero uno tiene que rendirse a la presencia de Dios. Así que estamos contentos porque tenemos promesas, hermanos grandes. Yo estoy orando por mi familia, aunque la incredulidad, la religiosidad los ha llevado, y dice Pablo en su palabra de que ha tomado cautivos a las mentes para que no les brille la luz del Evangelio sobre los incrédulos. Ha tomado, los ha turbado. Así estaba yo. Y a veces queremos cambiar nosotros a nuestras fuerzas, a nuestros seres queridos. Usted solamente ore, usted solamente clame, usted solamente interceda y diga al Señor, tu palabra dice, cree en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Sé que voy a ver la mano de Dios en mi familia. Sé que voy a ver la mano de Dios en mis nietos, en mis hijos. Si tú estás hablando con tu familia, tienes que demandar y decirle, Señor, tu palabra dice, pero para que se cumpla también la palabra, dice que Él nos pide a nosotros obediencia. Ser obedientes a su palabra, hacer su voluntad. Por eso, ¿cómo nos renovamos nuestra mente, nuestro entendimiento? Renovamos, ¿cómo? Meditando en la palabra. Usted quiere ser próspero. En la palabra dice, medita de día y de noche para que guardes y hagas todo lo que está escrito, entonces vas a hacer prosperar todos tus caminos. Y está hablando de en todo, no solamente en el área espiritual, ¿verdad?, sino en tu área física, personal, en tu área personal de tu salud. También esas son promesas grandes que tenemos. Pero nos llaman que nos esforcemos, que seamos valientes, que no tengamos temor, que no desmayemos, porque donde quiera que vayamos, nuestro Dios está con nosotros. Y Él está esta mañana con nosotros. Yo no sé lo que va a hacer el Señor, pero el Señor está aquí con nosotros. El amado Espíritu Santo está aquí con nosotros. Así que le doy gracias, hermano, por sus oraciones, porque una de las maneras que usted tiene que entender es que la manera que usted va a provocar algo es cuando usted lo busca al Señor. Yo fui a donar sangre voy a ser muy breve porque quiero darle como testimonio, hermanos. Voy a donar sangre para mi cuñada, y en ese momento de verdad había mucha tristeza, que mucha gente llegaba con muchas dolencias. Uno quisiera hacer muchas cosas allí y decía, ¿cómo puedo ayudar? En ese momento terminé, me sacaban la sangre, me evaluaron, me dijeron que estaba muy bien, y dije, Señor, ojalá que mi sangre vaya a la sangre a mi cuñada, que tengo el ADN de la sangre de Cristo, hermanos. Y en ese momento, hermanos, créanme de todo corazón, dije, ¿cómo puedo ayudar? Y dije, lo único que tengo que hacer es ir a la presencia de Dios. Me fui a meterme 3 días en el monte, hermanos, a ayunar arriba. Pastor Juan estaba ayunando 7 días, así que subí, llamé a mi hermano Giancarlo, un hermanito que lo van a conocer ustedes también pronto, y él vino para ir juntos. Y ahí, hermano, hemos derramado lágrimas, hemos intercedido por la iglesia, por la familia, por los hijos, por los que están enfermos, por los que están cautivos, hermano. Y Dios muestra su poder, su misericordia, porque Dios es compasivo, hermanos. Está en la Biblia, en su palabra. Dice que Él tuvo misericordia, y teniendo misericordia del leproso, cuando el leproso le dijo, si quieres limpiarme, el Señor le dijo, sí quiero, sé limpio, le dijo al Señor. Le puso la mano y fue limpio el Señor, teniendo misericordia, teniendo compasión. Ese es nuestro Dios aquí en ese día. Amén, hermanos. Estamos muy contentos por la vida de cuando ella tiene un llamado hermoso. Ella es una profeta, hermanos. Y el Señor lo va a formar, le ha puesto ese querer. El día vino a ella sin que yo le diga absolutamente nada. Ella nació venir a la iglesia, porque usted no puede forzar a nadie. Pero sí la oración poderosa, cuando usted intercede, toca, Señor. Él hace su obra. Amén, hermanos. Esta mañana quiero poder ministrar a través de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, en esta palabra del Señor. Quiero que nos paremos y que podamos orar y saquen sus Biblias por reverencia a la palabra, no al pastor, porque soy tan igual que usted. Tienen que ser temerosos de Dios, reverencia quiere el Señor, temor de Dios. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias una vez más
Señor, permíteme, Señor, poder compartir tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón. Sea tu Espíritu Santo ministrando en esta mañana, Señor, en cada corazón. Señor, abre su entendimiento, abre su mente, Señor, abre sus corazones, a los sensibles a tu Espíritu, a escuchar tu palabra, a no solamente ser oidores, sino ser hacedores, Padre, que tu palabra nos gobierne, que tu palabra nos dirija, que tu palabra nos conduzca, Señor, que tú nos formes, Señor, y no solamente nos formes, mi Señor, sino que también nos transformes, porque necesitamos ser transformados, necesitamos crecer, necesitamos madurar, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, comenzando por nosotros como pastores que nos has puesto con gran responsabilidad, Señor. Es un honor y un privilegio servirte, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria y la honra, Señor. Que tu palabra, Señor, nos vivifique en esta mañana. Dile, Señor, ahí conforme a tu palabra, Señor, vivifícame según tu palabra. Dile, vivifícame. ¿Tú sabes lo que le estás pidiendo, Señor? Vivifícame según tu palabra. ¿Se imagina si lo vivifica, Señor, según su palabra? La cantidad de promesas que tiene para cada uno de nosotros. Promesas grandes. Vivifícame, Señor, según tu palabra. Vivifícame en esta mañana, Señor. Vivifica a tu pueblo, a tus hijos. En el nombre de Jesús. La gloria y la honra para ti, Señor. Quiero que vayamos Lamentaciones capítulo 3, versículos 39 y 40. Amén. Su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Verso 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta porción de la palabra, ¿por qué se lamenta el hombre viviente, hermanos? Dice, lamentése el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. En la vida cristiana muchas veces nos encontramos en momentos de angustia, de preocupación, de dificultades. ¿Cuántos están pasando momentos de dificultad? ¿Cuántos están pasando momentos de circunstancias difíciles? ¿Cuántos estamos pasando? Todos estamos pasando, ¿verdad? Entonces, en estos momentos es cuando nuestra fe se va a poner de manifiesto, hermanos. Se va a poner a prueba. Y debemos verdaderamente reflexionar sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Y en esta porción de la palabra nos habla el profeta Jeremías. Es el mismo profeta Jeremías que en estos versículos que hemos leído, el profeta Jeremías se identifica con el pueblo y hace un examen y hace una reflexión espiritual para llevarnos al pueblo que estaba cautivo, que iba a ser cautivo 70 años de cautividad, para llevarlos a la obediencia a la palabra de Dios, para llevarlos a que sean transformados de todo corazón y para que el Señor los pueda oír y para que sean redimidos. De la misma manera es lo que nos está pidiendo en esta mañana el Señor en nosotros. Que estos versículos que hemos tomado también nos habla a nosotros, así como el profeta Jeremías habló ese tiempo al pueblo de Israel para llevarlos, para que se conviertan, para que obedezcan a la palabra, se vuelvan al Señor. De la misma manera puede que nosotros escudriñemos nuestra condición, nuestra situación, de cómo estamos viviendo y que podamos reflexionar en nuestro caminar, cómo estamos caminando, que examinemos nuestro corazón, cómo estamos caminando frente a Dios. Por eso en la porción de la palabra dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, dice. Escudriñemos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos a Jehová. En los versículos que hemos leído, nos invita también a examinar a nosotros nuestros caminos y a buscar al Señor en medio de nuestra desesperación.
Para poder hacer esto tenemos que hacernos preguntas importantes, preguntas claves para comprender qué nos está enseñando Dios a través de nuestras angustias y nuestras dificultades. ¿Usted se ha preguntado por qué le han venido las dificultades, las circunstancias, las situaciones? A veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces veamos a la luz de la palabra esas preguntas claves que tenemos que hacernos cuando nos sentimos angustiados. Te voy a hablar de 3 importantes preguntas. Número 1, primera pregunta: ¿ha venido esta angustia a tu vida por causa de tus malos caminos y tus malas decisiones? ¿Se ha preguntado usted? Si ha venido esta angustia a tu vida por causa de tus malos caminos y malas decisiones. Gálatas capítulo 6, el verso 7. Quisiera compartir Gálatas capítulo 6, el verso 7. No os engañéis. Dios no puede, que dice, hermanos, quiero que me no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, que dice, eso también segará. Entonces necesitamos verdaderamente ser valientes y humildes en reconocer nuestros errores y nuestras malas decisiones. ¿Cuántos han reconocido sus errores? ¿Cuántos se han evaluado un momento y dicen, qué errores se cometió? Me evalúo y digo, Señor, perdóname, he cometido esto. Y tenemos que hacer lo que hizo el rey David. El rey David nos enseña en el Salmo 51, que es hermoso. Nos habla del arrepentimiento después que David se llegó con Betsabé, Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino del corazón, de lo profundo, que seamos humildes en reconocer cuál es tu condición. ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás viviendo el Evangelio? ¿Cómo estás viviendo como hijo de Dios, como cristiano? Y miren el Salmo 51:3. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. El Salmo 51:3. ¿Qué dice? Porque yo reconozco mis rebeliones. Tenemos que empezar a reconocer cuáles son nuestras rebeliones del corazón. Y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer tu condición, tu situación, y que te humilles y digas, Señor, aquí en mi corazón ya hay rebelión. En mi corazón, Señor, mi pecado está siempre delante de mí y no me deja avanzar. Y por eso no avanzamos la carrera. Por eso el salmista decía, si hubiese guardado iniquidad en mi corazón, el Señor no me hubiese escuchado. Estábamos en el monte con el pastor Juan y llegaba un joven que conocía la palabra, que el Señor le había rescatado de las drogas, le había sacado del alcoholismo. Y iba y por las noches y conocía los versos de Génesis, del Apocalipsis. Y siempre yo escuchaba y era como hacerse notar el conocimiento que él tenía. Pero había algo en él que no estaba bien. Por eso le digo, no es cuánto conocimiento usted pueda tener por la palabra de Dios. Es cuánto usted obedezca a la palabra de Dios. Es cuánto usted lo viva con la palabra de Dios. Podemos tener errores, por supuesto. Pero el Señor, en medio de tu angustia, por eso, en medio de estas dificultades, el Señor va a ir formando el carácter en nosotros que Él quiere hacer. Y este varón, como iniciaba en Gálatas capítulo 6, dice, no nos engañéis. Dios no puede ser burlado, hermanos. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Este varón, después de unos días, bajamos del monte y bajamos a traer unas provisiones. Y nos encontramos con él y estaba muy temprano, eran como las 6 de la mañana. Nosotros habíamos amanecido en una vigilia hasta que cayó el alba. A las 6 de la mañana bajamos a hacer unas compritas para arriba.
Y bajamos con el pastor Juan, me dice, vamos pastor, vamos a bajar, a hacer unas cositas, vamos pastor. Y lo encontramos a un muchacho con otro joven y que se estaban armando, hermanos. Había vuelto otra vez a fumar, había vuelto otra vez a drogarse. Nos miró de lejos y se hizo como que estaba disimulando, ¿no? Luego pasaron otros días, en otro momento que subimos al monte, lo encuentro subiendo una caja de cerveza y pues subía con una chica. Y según él decía, lo estoy ayudando. Imagínense un hijo de Dios ayudando. Entonces me acerqué, le puse así la mano. Cristo te ama, varón. Pastor Juan me dice, ese varón ya está con tarjeta roja. Y me dice, Dios no puede ser burlado. Pasaron 15 días, hermanos. 15 días. Este varón no sé en qué pleito se había metido y le terminan baleando. Hoy está inválido ese muchacho. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios no puede ser burlado. Por eso que esta mañana el Señor pone en nuestro corazón que examinemos nuestro corazón. Si hemos cometido errores, por supuesto que cometemos errores. Pero tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos. Por eso que es necesario reconocer que hemos sido rebeldes con Dios y que le hemos dado la espalda a su palabra para andar por caminos equivocados. Porque es así, hermanos. Muchos entran en la rebeldía con Dios. Y miren, Salmo 50, 17, 18. Salmo 50, 17 y 18. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. ¿Se da cuenta? Entonces Dios no puede ser burlado, hermanos. Tenemos que volver de verdad nuestro corazón a Dios y dejar de tratar de justificar nuestros errores y buscar culpables, porque a veces buscamos culpables, hermanos. En un matrimonio nos justificamos y decimos, no, mi esposa es la que... No, mi esposo es él. En vez de pedir al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Esa debería ser nuestra actitud. Esta debe ser nuestra decisión, decirle, Señor, reconocemos que nosotros estamos mal. No depende solamente de uno, porque una relación es de dos, hermanos. Si alguien camina y se airea y te grita y te hace, tú no puedes de la misma manera ponerte en la misma condición. Entonces nos justificamos, decimos, no, él tiene la culpa, no, ella tiene la culpa. En la iglesia igual, hermanos. El hermano me miró mal, que el hermano no me extendió la mano, que el hermano me miró de una manera. Y nos justificamos. La iglesia no está bien, el pastor no está bien, la pastora no está bien, el pastor no lo corrige al hermano, pero el hermano ya tiene 20 años en el evangelio. La hermana tiene conocimiento de la palabra. Los hermanos vienen a ayudar, vienen a orar, pero aún todavía se mantienen en esa posesión. Cuando deberíamos pedir, Señor, ten misericordia de mí. Y una de las cosas que aprendió el ciego Bartimeo es que cuando pasaba Jesús, él dijo, Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa le dice, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi matrimonio. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mi hermano, de mi hermana. Que solo tú lo puedes cambiar. Ten misericordia. Pero no, hermanos, nos justificamos. Y nos resentimos y nos enojamos. Pero el Salmo 41:4 dice, yo dije a Jehová, ten misericordia de mí. ¿Sana qué cosa? Mire, hermano, sana mi alma. Porque contra ti he pecado. Necesitamos sanar el alma, hermanos. A veces el alma está oscura y llena de oscuridad, hermanos. En el alma están las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Y a veces nuestros pensamientos son tan bajos, por eso Dios dice,
Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos son más altos. Porque tiene pensamientos de bien y no de mal. Por eso el alma tiene que sanar las emociones, los sentimientos de lo más profundo de tu corazón. Y le diga, Señor, arranca este sentimiento malo. Arranca esta tristeza de mi corazón. Arranca el odio, el rencor, la amargura del corazón. Arranca, Señor, lo que mi corazón quiere hacer, traer división, disensión. Arranca, Señor, de mi alma. Hazme libre de mi alma, Señor. Necesitamos que el alma, nuestra alma, esté sintonizada conforme a la palabra. Que no estemos atrapados en ese espíritu de conflicto, de división, de disensión. Y le digas al Señor, ten misericordia de mí. Le digas, Señor, ten misericordia de mi esposa. Ten misericordia de mi esposa. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mi vecino que me ofendió. Ten misericordia de mi hermano. Y si usted vio a su pastor que no está bien, Señor, ten misericordia de mi pastor. Amén. Ten misericordia, Señor. Amén. Ten misericordia. Eso, hermano. La misericordia de Dios. Por eso debe decirle, localízame en tu misericordia, Señor. Vivifícame según tu misericordia. Vivifica mi alma, Señor. ¿Y sabe qué es la misericordia de Dios? Es la compasión de Dios. Es el amor, porque no lo merecemos. ¿Sabe usted por qué recibió la salvación? ¿Usted tenía algo como justificarse? ¿Tenía alguna obra frente a Dios para decirle, Señor, me merezco? Dice que nos vio como ovejas descarriadas, que no teníamos dirección. Así estábamos antes, en el mundo. En el mundo perdido, estábamos perdidos en el mundo. Estamos en el alcohol, estamos en las drogas, estamos en la fornicación, estamos en el adulterio, ¿verdad? Estamos en la hipocresía, en la mentira. Estamos perdidos. Pero el Señor dice que nos miró como ovejas descarriadas. Tengo misericordia de ellos. Tengo compasión de ellos. Tengo compasión de mi papá. Tengo compasión de Mónica. Tengo compasión de Hugo. Tengo compasión. Fue por misericordia. Es la misericordia, es la gracia, es el favor, es el milagro más hermoso que usted y yo hemos recibido. Más que la sanidad del cuerpo, más que cualquier otra cosa, de que usted sea un hijo de Dios. Qué privilegio más grande, hermanos. Qué privilegio ser un hijo de Dios. Y usted no fue concebido ni por sangre, ni por carne, ni por varón, ni por hombre, sino por voluntad de Dios. Privilegio, hermano. Privilegio. Por eso tenemos que sanar el alma, hermanos, para que esta iglesia pueda avanzar y que caminemos en unidad. Les he predicado del amor de Dios. Les he predicado que el amor de Dios es su característica, es su principio. El amor de Dios, ágape, es un amor que no te pone condiciones. El amor de Dios no es un amor filial de sentimientos ni de emociones. Es un amor sincero, genuino, que tuvo compasión y misericordia. Y de la misma manera, esa compasión, esa misericordia quiere que sus hijos, nosotros mostremos con los hermanos en la iglesia, afuera, con los perdidos, con los cautivos, que tengas compasión de ellos. Por eso en su palabra nos enseña, Señor. Dice que estando con el Señor 3 días, estaban con el Señor 3 días con Él, que no habían comido. Y lo llamó a sus discípulos y le dijo, tengo compasión de ellos. No han comido y no los puedo enviar. No los puedo enviar sin comida. No los puedo enviar a mi hija sin que ella reciba sanidad. No lo puedo enviar a mi hijo sin que reciba las provisiones. No lo puedo enviar a mi hijo si está atado a la pornografía o está atado a los espíritus inmundos, si está endemoniado. Él vino a traer libertad a los cautivos. Es por compasión, por misericordia. Por eso dice en su palabra que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, donde no hay variación, no hay sombra.
Por eso nuestro Dios es inmutable, no puede cambiar. Y su palabra dice que sigue haciendo lo mismo que Él hizo, haciendo milagros, sanando, liberando, libertando a los cautivos. Pero somos nosotros los que le hemos postergado al Señor para que Él se manifieste con poder en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra alma está oscura. Porque en nuestra alma hay resentimiento, hay cosas todavía que tienen que salir. Y uno tiene que humillarse en la presencia de Dios. Isaías 55:7. Voy corriendo un poquito, hermanos. Deje el impío, ¿qué cosa? Su camino. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Se da cuenta que siempre está la misericordia de Dios? ¿Se da cuenta que nuestro Dios es compasivo? Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. ¿Y qué es una persona inicua? Dice en su palabra, es malvado, es infame, es perverso. Pero el hombre inicuo, en la Biblia, mientras hacía este mensaje, me puse a estudiar, a escudriñar un poco más. Y decía, Señor, es que el que anda con boca perversa, miren, ese es el hombre inicuo, porque sus pensamientos hay perversidad, hay maldad. Es que el que anda con boca perversa continuamente trama el mal y siembra discordia. Cuando usted ve a alguien que siembra discordia, usted ya tiene identificado que es un hombre inicuo. Es inicuo. Y número 2, amados hermanos. La segunda pregunta. La situación que estás enfrentando ha sido causada por acciones y decisiones de otras personas que han afectado tu vida. Veamos en Jonás, capítulo 1, versos 7 al 10. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Verso 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Verso 9. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y hizo la tierra. El verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había dado. Y esta porción de la palabra, usted conoce la historia de Jonás, que él huía del Señor, que lo envió a Nínive, pero él no quiso ir a ese lugar. Pero el Señor tenía preparado todo, inclusive un pez, pero trajo consecuencias para ellos. ¿Se da cuenta? Consecuencias para los que estaban ahí en esa embarcación, que iban a naufragar porque vino una tempestad enorme. Dijeron: ¿por qué vino este mal? Y a veces momentos difíciles que vienen, situaciones para nuestra vida, provocados a veces por nuestras familias, por la esposa, por los hijos, por los hermanos, por los seres queridos, o por la amistad, o por el amigo, o por el vecino. Y hay una porción de la palabra donde las consecuencias realmente cuando provocan, y eso trae una situación difícil para nuestras vidas. Y podemos ver la influencia que tuvo el rey David cuando fue influenciado por el mismo Satanás para censar al pueblo de Dios. Usted conoce esa porción de la palabra. Y dice: y esa consecuencia debe censar porque él desobedeció lo que el Señor le había dicho. Murieron 70,000 hombres. 70,000 hombres por el censo. Pero algo que me gusta de David es que luego él se vistió de silicio, dice. Y se le dijo: Señor, ¿quién fue el que censó? ¿No fui yo?
Pero estas ovejas, ¿qué hicieron? ¿Qué daño hicieron? Y dice que con sus ancianos se postraron en silicio, en ayuno, en oración, y se arrepintieron. Y dice que la mano de Dios cesó en ese momento. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la importancia del arrepentimiento genuino? No un arrepentimiento de boca, sino tiene que salir de lo más profundo del corazón. Si quieres que cese la mortandad, no sé por lo que estás pasando, tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tu condición. Por eso la Biblia dice, ¿quién fue el que censó? ¿No fui yo acaso el que censó? ¿No fui yo el que hizo el censo? Pero ellos, ¿qué culpa tienen? 70,000 murieron, hermanos. Usted lo puede ver en Segunda de Crónicas, en el capítulo 21, si no mal recuerdo, ya los versículos del 1 al 20 y tantos. Usted ya puede meditar en esa porción. Entonces, consecuencias externas de otros. ¿Se dan cuenta? Tenemos que confiar que todo lo que pasa es porque Dios lo ha permitido, hermanos. Miremos a Job capítulo 2, el versículo 9 y 10. Job capítulo 2, versículo 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El verso 10. Y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas a hablar? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con su labios. Usted conoce la porción de la palabra. Job dice que era un hombre íntegro, temeroso de Dios en la tierra. No había otro hombre, dice. Usted conoce ya lo que le pasó, pero aquí la mujer le reclama que maldiga a su Dios. Y me llamó mucho la atención de las mujeres fatuas. ¿Y qué es fatua? Es vanidosa, es presumida, es petulante, es fantasiosa. Será la mujer de Job. Maldice a Dios. ¿Cuántos le han influenciado para decirle no vayas a la iglesia? Mira cómo está la iglesia. Mira cómo está el pastor. Mira cómo está el hermano. No hay amor. Fatuas. Mujeres fatuas. Vanidosas. Son presumidas. Son petulantes. Son cantaciosas. Por tanto, lo que ha ocurrido, si Dios lo ha permitido, amados hermanos, es algo que de alguna forma al final nos ayudará para bien, nos hará crecer en fe, amados hermanos, nos va a fortalecer, nos va a formar en el carácter que el Señor quiere para el propósito que nos ha llamado. Porque cuando pasamos y estamos en el desierto es cuando usted no busca más a Dios. Cuando usted está pasando por una dificultad, cuando usted más humille y necesita usted de Dios, es donde usted pone en prueba su fe. Y dice, ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? Pero dice en su palabra, Romanos 8:28, que usted lo conoce muy bien esa palabra, pero hay que enseñarla para aquellos que vienen por primera vez y podamos enseñar, porque ese es el mensaje. De enseñar, de predicar, de poner por evidencia el poder de Dios. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Si estás pasando por alguna escasez, si estás pasando por una enfermedad, el mundo dice, se va a morir. En el mundo no hay esperanza, el hermano no tiene fe, es una fe personal. Pero un hijo de Dios, ¿dónde está puesta su fe? ¿Dónde está puesta su esperanza? ¿No dice que los que aman a Dios, todas las cosas, aún en tus dificultades, aún en tus desiertos, aún en tus problemas, aún en tus errores, lo que el enemigo quiso hacerlo para mal, el Señor lo va a convertir para bien, para bendecirte, para mostrar que tú eres su hijo amado. Pero tienes que rendirte.
Tienes que humillarte y decirle, Señor, necesito de ti. Necesito más de ti, Señor. Entonces todas las cosas ayudan para bien. Porque su palabra nos enseña. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, desnudez, angustia, preocupación, escasez, pobreza. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles. ¿No? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Porque dice que somos más que vencedores. Ni aún la misma muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Porque Él está con nosotros, hermanos. Porque dice en su misma palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuántos creen que Él está intercediendo? ¿Cuántos, cuando usted se levanta y cree que el Señor está? Él está orando para que tú sigas avanzando, perseverando, caminemos en unidad, unánimes, perseverando, siendo constantes en oración, en ruego, en súplicas, caminando en fe, porque sin fe dice es imposible agradarle a Dios. Y si la fe no tiene obras, es una fe muerta. Por eso es que la fe tiene que tener obras. Viene la verdad, Señor. Ponme en tus manos, Señor. Tu palabra te dice. Vas a la palabra. Tú eres el que perdona nuestras iniquidades. Tú eres el que sana todas mis dolencias, Señor. Está escrito en tu palabra, Señor. Dice que tú tomaste mi enfermedad, Señor, y en la cruz del Calvario, Señor. Y que por tus llagas he sido curado. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Y me gusta la porción de la verdad de Mateo 8, hermanos. Hubieron un montón de eventos en ese día. Sanó un leproso, vino el centurión y le pidió que le sanara a su siervo o a su soldado. Y el centurión no era judío. Por decir, el centurión no era cristiano, pero tenía mucha fe. Señor, no sé digno de que entres a mi casa, basta una palabra para que tu palabra está siendo la palabra. ¿De qué palabra estaba hablando? Esta palabra que tiene poder porque es espíritu y da vida. Él soltó la palabra en ese momento y el ciego que estaba enfermo fue sanado en ese momento. Y luego dice que bajando va a la casa de Pedro y encuentra a la suegra de Pedro que estaba enferma. Y dice que el Señor lo tocó, reprendió la fiebre que estaba atormentando a la suegra de Pedro. Y luego se levantó y dice, luego le servía al Señor. Y luego más abajo dice en su palabra que por la noche le trajeron a los endemoniados, trajeron a los cautivos, trajeron a los enfermos, mas por la palabra fueron sanados, fueron liberados los endemoniados. Y dice la palabra que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, dice que Él mismo tomando nuestras enfermedades, que Él tomó nuestras enfermedades y que por cuyas heridas hemos sido sanados. ¿Cuántos creen realmente? Nos olvidamos cuando vienen esas batallas de enfermedad, ¿verdad? Y a veces recurrimos, está bien ir al médico, yo no estoy, es bueno ir al médico, porque también el Señor lo crió a la ciencia médica. Amén. Pero cuando veas a hablar con fe, creyendo que el Señor está contigo y declaras tu palabra, Señor, y vas y declaras y profetizas, como la mujer del flujo de sangre, 12 años enferma, 12 años en cautiverio, en azotes, dice la palabra, que había gastado todo su dinero, recurrió a todos los médicos habidos y por haber. Me imagino lo que habrá recurrido esa mujer, pero sabía que Jesús estaba pasando ese día. Y él dijo, si tan solamente tocar el manto de Jesús, o el borde del manto, si tocar tan solamente, ella declaró, ella profetizó, pero ¿qué tuvo? Fe. Primeramente tienes que tomar decisión, una decisión, es decir, voy a tocar a Dios, voy a tomar esa decisión, hoy decido tocar ese. Y dice la palabra que la tocó y luego poder salió de Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Señor, pero ¿cómo puedes decir quién te ha tocado? Si la multitud, se imagina la cantidad de gente que quería que le siguieran a Jesús en ese momento. Prodigios, señales, milagros.
Los que estaban enfermos eran sanados, los sordos, los ciegos. ¿Se imaginan los cojos? La cantidad de gente dice: poder salió de mí. Hija, por tu fe has sido curada. Vete en paz. Por la fe, hermanos. Es la fe en Cristo, no es la fe tuya. Por eso tienes aún al Hijo de Dios que está a la diestra del Padre intercediendo para que tu fe no mengue. Por eso que no hay justificación para decir: no, que le ataque. Sí, tenemos ataques. Por supuesto que sí. Pero también tenemos promesas. Tenemos armas poderosas. Porque su palabra nos dice que si bien estamos en la carne, pero nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas para derribar fortalezas. Y las fortalezas, ¿sabes de dónde se mete? Aquí en tu mente. En la mente, en los pensamientos. Aquí empieza la guerra espiritual. Te darrea. Estás enfermo y te vas a morir. Mira esto, mira el otro. Ves caos, ves todo lo es oscuro. Y por eso dice su palabra que nosotros tenemos armas poderosas para derribar toda fortaleza. Y si viene un pensamiento malo, lo llevas cautivo. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevándolo cautivo, dice, a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de paz, tiene pensamientos de bien, tiene buenas obras para ti y para mí. Tú tienes que apropiarte de lo que dice su palabra. Por eso dice su palabra: guardar en completa paz cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Confianza, ¿qué cosa es confianza? Es depender de Dios. Confianza es tener fe en Dios y decirle: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi amparo, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi refugio, tú eres mi ayuda, tú eres mi buen pastor, y nada me faltará. Aún cuando esté en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me fundarán bien. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos han pasado por el Señor? ¿Cómo pasa al Rey de Reyes? Al Señor de Señores. No debemos permitir, amados hermanos, que el enemigo llene nuestro corazón de amargura, de rencor, ni de odio en contra de la persona que tomó decisiones que ha traído angustia para tu vida. He predicado mucho del perdón, porque nuestro Dios vino a traer amor y perdón, hermanos. Tenemos que ser perdonadores, y nos olvidamos que el Señor nos dice en su palabra. Y compartía en mi casa hace unos días, le saqué ese mensaje y les dije: mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor enseñaba en el monte de los Olivos, y sus discípulos veían que Jesús se apartaba a orar. Y ellos viendo que el Señor se apartaba y veían que Él, todo lo que hacía, que en Él venía esa unción, ese poder para manifestar. Se ve que Él tenía un tiempo de apartarse para tener con su Padre esa comunión, esa relación. Y los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y ahí les enseña el Padre Nuestro, que usted conoce. Pero en Mateo 6, 14 y 15 le dice: mas si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Entonces usted puede hacer muchas cosas para el Señor, pero si usted está atado, su espíritu está atado al enojo, a la ira, al resentimiento, a la amargura, a la falta de perdón, a la ofensa del pasado que usted ha guardado por lo que te hicieron y usted no soltó todavía, usted todavía dice, ¿qué dice su palabra? Mateo 6, 14 y 15, que no está en mi prédica, pero si me hace hablar porque el Señor quiere, y he puesto esta palabra en mi boca. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y usted puede diezmar para el Señor, usted puede venir a servir al Señor, usted puede venir a ayunar, usted puede venir a limpiar, usted puede hacer muchas cosas para el Señor. Pero si su espíritu no está conectado,
y su alma está en oscuridad y no ha perdonado a los que le han ofendido, y les he enseñado que no perdonamos nosotros ni por emoción ni por sentimiento, sino porque es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y también nos habla para perdonar a nuestros enemigos, que eso no lo puede hacer el mundo. El mundo dice, ya lo perdoné, pero de boca, de labios. Así es el mundo, pero luego que dicen, ojalá que se muera esta persona, ojalá que lo atropelle el carro. Pero un hijo de Dios no. Dice, oren por sus enemigos, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, ¿no? Y oren por los que os persiguen. ¿Quién lo puede hacer, hermano? Alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios, alguien que es nacido de nuevo, alguien que es un hijo de Dios, porque dice el versículo 44 y 45 de Mateo, dice, si quieren ser hijos de Dios. Un hijo de Dios sí, porque el Señor ha derramado en vuestros corazones su amor por su Espíritu. Por eso, amados hermanos, Lucas capítulo 17, verso 4. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano, ¿qué dice, hermanos? Pecare contra ti, ¿qué cosa? Repréndele. O sea, háblale. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar fuera? Perdónale. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero hijo de Dios. Si la persona que nos ha causado daño no se arrepiente y toma una actitud soberbia, no tomemos la justicia en nuestras manos. No nos venguemos nosotros mismos, hermanos. Dejemos que sea Dios quien pelee por nosotros. ¿No, Carla? ¿Dios pelea por nosotros o no? Claudia, ¿quién pelea por nosotros? Cuando se levantan contra ti, cuando se levantan con los hijos de Dios. Dios. No nos vamos solos, tenemos un ejército, hermano. Solo que tenemos que accionar, levantarse en el nombre de Jesús, orar y clamar y reprender y comenzar guerra espiritual y citar su palabra conforme está escrito. Pero tú no vas a vengarte por ti mismo, porque en su palabra nos dice, conforme a su palabra en Romanos capítulo 12, versos 18 y 19, miren lo que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de quién, a la ira de Dios, porque escrito está, diga, escrito está, vamos, iglesia, diga, escrito está, escrito está, mía es, yo haré, dice el Señor. Todo lo que se levantaron en contra tuya, todo obra para bien, porque no podías tú, el que está peleando por ti es el Señor, es Jehová de los ejércitos, que Él tiene millones de ángeles en favor de nosotros. Él pelea por, pero Él quiere que tú estés tranquilo, que le pongas en la mano de Dios, porque mía es la ira, y que tú tengas misericordia por tus enemigos. Y ahí tú entras. Les enseñé a mis hijos. Se levantan contra ti, te quieren hacer esto, te han calumniado, te han dicho esto. Ten misericordia, ora por ellos. Porque esa es la guerra espiritual. Y la guerra espiritual es el amor por ellos. Porque el que pelea con nosotros no somos nosotros mismos. Si tú te pones boca a boca, te pones en el mismo nivel de la persona. Dice que en Lucas 17 que todos los días vamos a tener tropiezos, que todos los días vamos a ser ofendidos. Pero como hijos de Dios es la manera como respondemos a esa ofensa. No vas a responder al mismo nivel de esa persona. Tú tienes que ir a tu papá: padre, mira, están haciendo esto. Tu palabra dice que tú peleas por mí. Tuya es la ira, tuya es la venganza. Yo pagaré. Él pelea por ti, mis hermanos.
Dice buscar la paz con todos mientras dependa de ti. Si de algo podemos estar seguros, mis amados hermanos, es que nuestro Dios es justo y conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Quién mejor que nuestro Dios? Porque en su palabra dice que el corazón del hombre es perverso. ¿Qué más dice? ¿Si me ayuda? Es engañoso, malvado, perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Nuestro Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce tus sentimientos. Él conoce todo. Él lo sabe todo y Él no le puedes engañar. Todo lo ve, todo lo escucha. Es por eso que aunque nos hayan dañado, tenemos que procurar tener nuestro corazón limpio delante del Señor. Por eso dice: bienaventurados de limpio corazón, porque ellos le dan a Dios. Y una de las cosas que me gusta del salmista es que el Señor le dice al Señor: cree en mí, Señor, un corazón limpio, y dame un espíritu recto dentro de mí, Señor. Porque cuando Él crea un corazón limpio, tú vas a ver la mano de Dios. Tú vas a ver por lo que estás orando, por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio, por tu salud. Porque si guardas iniquidades y el salmista, el Señor no nos hubiese escuchado. ¿Y qué nos dice Romanos? Capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras a ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En la Nueva Traducción Viviente me gusta esta versión. Pero eres terco, te niegas a arrepentirte y abandonar. Dice: pero eres terco, te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Está quedando claro, hermanos, verdad? Estamos entendiendo lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Y termino con esta, número 3, hermanos. La tercera pregunta: ¿qué querrá Dios hacernos entender por medio de esta angustia que ha venido a nuestra vida? ¿Qué querrá Dios hacernos entender, amados hermanos, por medio de esta angustia que ha venido a nuestra vida? Vamos al Salmo 32:8. Salmo 32:8. Te haré entender, ¿y qué más dice, hermanos? Y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere que hacemos entender que no debemos ser autosuficientes. No son en tus fuerzas, no son en tus capacidades, no es en tu poder, es en la gracia, es en el favor, es en el poder de Dios. Por eso en Proverbios, capítulo 3, versículo 5, 6 y 7. Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿De quién tienes que fiarte? ¿En quién tienes que poner? Tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de qué. Hay que ser temerosos del Señor y apartarnos del mal. Por eso no debemos ser autosuficientes, ni tampoco debemos ser soberbios. Hay gente soberbia en la iglesia, hermanos. Y me puse a buscar ahí
¿Qué significa soberbio? Los frutos de la soberbia. Miren, hermanos, la soberbia es un sentimiento de superioridad de una persona hacia los demás. Este sentimiento se expresa en actitudes como el orgullo, la ostentación. Las personas soberbias se sienten superiores, menosprecian los logros o tributos o el conocimiento de los otros. Amén. Amén. ¿Y sabe quién es el demonio de la soberbia? Lucifer, Satanás. ¿Y sabe cuántas legiones tiene el soberbio? El famoso diablo, Satanás, que todo el mundo le dice. Tiene 200 legiones. Mire, el demonio de la soberbia es Lucifer y tiene 200 legiones infernales. Lucifer es gobernante del infierno y es señor de todos los demonios. ¿Y qué pecado trae la soberbia, hermanos? Trae la avaricia, trae la envidia, trae la ira, trae el orgullo, trae la altivez, la altanería, la vanidad, trae la jactancia, el engreimiento y la presunción. ¿Se da cuenta de una persona soberbia? Que le hablas y le dices: mira, varón, busca del Señor, humíllate del Señor, busca de Él, pero Él quiere hacerlo en sus propias fuerzas. Él quiere cambiar en sus propias fuerzas. Ni tú ni yo tenemos la capacidad para poder cambiar nosotros mismos. Necesitamos mirar nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Solo Jesús puede cambiarte por su gracia. Por eso dice que nosotros recibimos de Él la gracia inmerecida. Y la gracia inmerecida es el favor de Dios, de la cual tomamos de su plenitud, gracia sobre gracia, favor tras favor, aunque no lo merecemos. Pero es su poder de Él para poder cambiarnos y transformar nuestros corazones. Es en el poder de Dios, es en la gracia de Dios que podemos nosotros poder ser cambiados y transformados. Porque en la iglesia podemos ser formados, hermanos, podemos formarnos en la iglesia. Nos pueden enseñar, pero necesitamos ser transformados. Transformación es lo que quiere el pueblo de Dios, alineados a ese nuevo nacimiento que el Señor nos habla. ¿Se dan cuenta los frutos de la rebeldía? El orgullo espiritual. Hay orgullosos que ya lo saben todo, que no necesitan que alguien les aconseje. No quieren venir al tiempo de oración, no quieren venir a conectarse en los tiempos que tenemos porque ya están en otro nivel. ¿Qué se llama eso? Soberbia, orgulloso. ¿Y cómo lo miran los soberbios a los orgullosos del Señor? ¿Cómo lo miran los altivos del Señor? Dicen que lo miran de lejos, es más, ni los quiere mirar. Así es. Pero más a los humildes. ¿Qué hace con los humildes? Los levanta, los expone, los exalta. Cuando uno es humilde, hermanos, hay que tener humildad en el corazón. Hay que humillarse en el Señor. Este es tiempo que la iglesia tiene que levantarse. Estamos en los tiempos finales, hermanos. Así que ya sabe usted, el padre del infierno, el padre del orgullo, es el mismo Satanás, es Lucifer. 200 legiones tiene. Y es el padre de los demonios. Él es el Señor de los demonios. Él es el rey de reyes de los demonios. Es su nombre, iglesia. Tenemos que reconocer nuestras debilidades y nuestras limitantes y volver a nuestra mirada al Señor. Pues solamente Él tiene el poder para enfrentar lo que para nosotros es imposible. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos.
Y para entender esta porción es cuando el rey Josafat le trae la noticia que venía contra él una multitud, un ejército en contra de él, porque venían los hijos de Amón y de Moab en contra del rey Josafat. Y lo que hizo el rey Josafat era humillarse, rendirse a él, doblar sus rodillas en ayuno, en oración. Y dice que convocó asamblea a los de Judea, a los de Israel y todos ahí. Y ellos reconocían en esta porción de la palabra que necesitaban del Dios Todopoderoso. Él no dijo, yo soy el rey, voy a poder. No. Bocó le dijo, Señor, oh Dios nuestro, ¿no nos ayudarás tú? Porque nosotros no hay fuerza, a veces no tenemos fuerza nosotros. Contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Tienes que volver a tus ojos al Señor. Cuando pelees contra alguien, contra alguna situación o circunstancia, dificultad, sea económica, familiar, matrimonial, de salud, no sé por lo que tú puedas estar pasando, pero tienes que levantar tus ojos, tu mirada. Por eso dice el salmista, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Padre que hizo los cielos y la tierra. Él es la respuesta para tu problema, para tu necesidad, para tu situación. Jesús es la respuesta. No en tus fuerzas, no en tu propia prudencia, no en tu capacidad. No seamos soberbios, no seamos rebeldes, hermano. Y tengo unos versículos sobre los rebeldes. Isaías capítulo 10, verso 12. Pero eso me puso el Señor de compartirlo, que estaba anoche conectado, estaba en la presencia. Estaba orando y decía, Señor, y pum, me venía así. Isaías capítulo 10, verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará, ¿qué cosa? El fruto de la soberbia. Hemos leído el fruto de la soberbia. ¿Cómo es el soberbio? ¿Qué va a hacer? Va a castigar el Señor el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Hay gente altiva en los ojos. Te mira así con menosprecio, te mira así. ¿No se han dado cuenta? Sí. ¿Qué me va a enseñar esto? Altivo. Ojos altivos. Pero mejor ser niños, así. Pedí el capítulo 4, verso 37, hermanos. Estamos aprendiendo, ¿no, hermanos? Estamos siendo enseñados en esta mañana. Pedí el capítulo 4, verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos que son justos. Y él puede humillar a los que el Señor va a humillar a los soberbios, los va a humillar. Usted sabe que si el Señor no humilla, dura cosas mejor, hermanos. Y aquí está el rey Nabucodonosor. Él está dando ahí reconocimiento al Señor. 7 años estuvo en el desierto, un animal, comiendo pasto, como un loquito. 7 años trataba. Él va a humillar. Usted no puede llegar a eso. No sea soberbio. Reconozca si en todos sus caminos. Reciba un consejo de un hermano, de una hermana. ¿Por qué no prospera tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu familia? Porque hay soberbio, porque queremos resolverlo nosotros a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y muchas veces el Señor quiere que comprendamos que a Él no le podemos engañar y que en otras situaciones de aflicción que hemos enfrentado no hemos sido sinceros, no hemos vuelto nuestro corazón a Él en verdad, sino solamente para salir del problema. ¿Cuántos hemos recibido que el Señor nos sacó de un problema, de una situación, de una circunstancia, de una situación difícil, ya sea económica, familiar, matrimonial o de repente de salud? Pero nos olvidamos del Señor. Y ahí nos enseña de 10 leprosos que fueron sanados. Solamente uno vino a decirle gracias, Señor, a reconocerle al Señor. Pero los demás se fueron. Y miren lo que nos dice
El Salmo 78, 34, 37, y con esto termino, amados hermanos. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos. Ahí sí estaban en busca suya. Verso 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo y su redentor. Ahí levantaban adoración, alabanza. Pero le lisonjeaban con su boca, con su lengua, ¿qué cosa? De mentir. Verso 37. Pues sus corazones, ¿qué cosa eran? No eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su plan. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuántas personas recibieron aquí sanidad y no están aquí en la iglesia? ¿Cuántos fueron aquí ministrados, liberados y no están aquí en la iglesia? ¿Cuántos fueron aquí que se oró por sus casas, por sus familias, recibieron el milagro y no están aquí en la iglesia? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos conociendo la palabra no están aquí en la iglesia? Porque nos dice en su palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces tenemos que venir con un corazón genuino, sincero. No buscar la gloria, no buscar protagonismo. Porque el protagonista tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Él es el que tiene que brillar acá. Nosotros somos instrumentos, somos siervos inútiles, hermano. Porque sin Él nada podemos hacer, dijo el Señor. Fuera de mí, nada puedes hacer. Amén. Por eso, hermano, los invito, les exhorto a mantenernos en el amor de Cristo, a mantenernos en las promesas, a no andar en nuestras propias fuerzas, capacidades, sino en las fuerzas del que tiene el poder para cambiar y transformar. Por eso dice, fortalecidos en el poder de sus fuerzas. Fortalezcas en el poder de sus fuerzas, no en tus fuerzas, sino en el poder de las fuerzas del Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que te sacó con mano poderosa cuando estabas en la esclavitud, cuando estabas en Egipto, cuando estabas esclavo del pecado, para sacarte su luz admirable, y que ahora eres el pueblo de Dios, que es el pueblo admirable, que sacó de la oscuridad, de las tinieblas, para que tú anuncies el Evangelio de Cristo, el poder de Dios,